Muchas gracias, Héctor. ¿Me escuchan bien? Mi red está un poco débil, pero si se baja me puedo cambiar de red a la red del teléfono, entonces me avisan si es que empiezo a tener fallas, ¿ya? Por el momento Eh, le escuchamos muy bien. Súper. Miren, bueno, gracias por la invitación. Voy a hacer una breve presentación de lo que es la plataforma Contexto. Es una iniciativa de la Universidad Diego Portales que coordino como proyecto junto con otras organizaciones de la sociedad civil en Chile, que son Humanas, Observatorio Ciudadano y Espacio Público, y lo que buscábamos precisamente a partir Ahí, Ah, ahí se nos fue. Ahí, ahí, ahí. Ahí, Bueno, ¿está por ahí todavía o se nos fue? del ¿Todavía? 2020. Sí, Claudio, voy a Claudio, cambiarme, ahí voy a se está cambiarme. perdiendo. Sí, ahí se está perdiendo la línea, sí. Sí, mejor si puedes cambiar. ¿Ahí Bueno, me escuchan? sí, ¿Me sí, escuchan? ¿Sí? te escuchamos, te Ya, escuchamos. ahí sí. Perfecto, esta es mejor señal. Y entonces la universidad junto con otras organizaciones organizaron esta iniciativa eh, para informar a la ciudadanía. Entonces este es un proyecto de vínculo. Claudio, te perdimos de nuevo. Ahí sí, Ahí, ahí. ya. Sí, ahí se me conectó de nuevo. Ya. Ya. Como les decía, esta es una iniciativa de la Universidad Diego Portales. Lo que buscamos es informar a la ciudadanía y les agradezco a ustedes que están acá. Todo el material se lo podemos compartir, por lo tanto no tienen que tomar notas, les vamos a mandar el PDF completo. Es una presentación bastante extensa, pero yo voy a focalizarlo en algunos temas solamente. Y por lo tanto el material pueden compartirlo, etcétera. Necesito sí que me autoricen para compartir, para poder compartir la pantalla. Creo que ahora puede compartir. Ya. Sí, ya. Ahí estamos. Bien. Ya. ¿Ven ahí el...? Sí, ¿Sí? se ve bien. Perfecto. Ya, entonces yo no voy a mirar el chat porque voy a estar preocupado de la presentación, pero si ustedes tienen preguntas van acumulándolas y como decía Héctor, al final las recogemos. Bien, muy brevemente, muy probablemente ustedes saben que ya se aprobó un primer borrador. Al 30 de mayo se aprobó un segundo texto más organizado y al día de hoy se aprobó una reducción de artículos. Hoy día está en 372 artículos el borrador de la nueva Constitución. Del 16 de mayo al 4 de julio se está trabajando en principalmente la Comisión de Armonización y de Transitorias, que van a hacer la transición de una constitución a la otra, esas las transitorias, y la de armonización es la que integra y le da coherencia al texto. Todo eso tiene que pasar por el Pleno y la próxima semana ya se va a estar votando en el Pleno, cosa de que el 4 de julio va a estar el borrador final que se va a ser sometido a plebiscito el 4 de septiembre. El 4 de septiembre el plebiscito es un solo día, votación obligatoria en Chile, con multa para no asistir, por lo tanto ahí hay una incertidumbre de cuánta gente va a ir efectivamente a votar. Muy probablemente, como indican estudios comparados, con voto obligatorio crece un poco la participación electoral. Recuerden que la última elección fue un 56%, muy probablemente 8 millones de personas, muy probablemente va a superar eso.
pero tampoco va a llegar al 100%. Y en el voto en el exterior es voluntario, pero registrado ante consulados previamente, como ustedes seguramente sabrán. Ayer o antes de ayer se dio a conocer que habían 97.000 personas registradas para votar en el exterior. Esta es la papeleta, es una única papeleta. Aprueba usted la nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional y es apruebo o rechazo. Si se aprueba, se promulga la constitución, deberían ser 60 días después del plebiscito aproximadamente, y si se rechaza, quedamos como amigos de nuevo, bueno, no tan amigos, pero se mantiene la constitución actual. Lo que pase a partir de ahí va a depender del proceso político, si es que se llega a rechazar. Si quieren, al final les hablo, hoy día salió una encuesta recién, hace media hora, una encuesta del CEP que estuve mirando antes de esta presentación que muestra algunos datos sobre el proceso de cómo está la mano en términos de opinión pública. Bien, a lo que vinimos, explicar el texto de la Constitución. Voy a hacer varios supuestos acá. Primero, que están interesados en el tema, y segundo, que voy a, no sé si lo han leído el borrador, y por lo tanto voy a asumir que no lo han leído y voy a explicar algunos ámbitos, como precisamente se señaló al principio. Hay muchos temas dentro del borrador de Constitución. Este es el índice va a incorporar principios, derechos fundamentales, naturaleza y medio ambiente, que es algo nuevo que se incorpora en la Constitución, una cápita especial sobre medio ambiente, cosa que es muy raro en las constituciones del mundo. Participación democrática, como también una cápita especial, la organización del poder ejecutivo, legislativo, judicial y los órganos autónomos, un capítulo de buen gobierno y un capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. Y finalmente los artículos transitorios. Esa es la estructura, una estructura bastante estándar de lo que son las constituciones, salvo lo que les decía de la naturaleza, que solo algunas constituciones lo contemplan. Buen gobierno, que es un elemento también que algunas constituciones lo contemplan como un capítulo separado. Esos son los dos elementos. Y participación democrática, que también es un elemento novedoso, por lo menos para la tradición constitucional chilena. Como me pidieron hablar de dos temas particulares, yo me voy a focalizar en derechos sociales y en formas de gobierno, ¿ya? A ver, pero antes de eso quiero marcar 6 ideas, fuerza de lo que contiene el borrador de nueva Constitución. Yo les quiero explicar lo que contiene, ¿ya? Y después vamos haciendo juicios de valor, si es adecuado o no adecuado, cuáles van a ser las proyecciones de esto, etc. El primero tiene que ver con la incorporación de derechos sociales, es decir, acá en la Constitución hay un cambio de paradigma fundamental respecto de los derechos sociales, lo que se llama el Estado Social de Derecho, y que deviene, acá hay varios que viven en Europa, deviene de la tradición europea del welfare state o del estado de bienestar, y que básicamente es una visión en donde el Estado cumple un rol articulador mucho más relevante. Vamos a verlo en algunos casos específicos, seguridad social, salud, vivienda, coloca efectivamente un mucho más robusto del Estado en comparación a lo que teníamos o lo que tenemos hoy día en la actualidad en la Constitución actual. Y por lo tanto ese es un cambio paradigmático, no solo por el contenido y el rol del Estado versus el mercado, sino que también por la cantidad de derechos que se reconocen, que es un elemento también que voy a mencionar.
Lo segundo tiene que ver con medidas de buen gobierno y contra el abuso de poder, que creo que es bien relevante y que ha estado mucho en la agenda pública en los últimos años. El tercer elemento que es crítico tiene que ver con el Estado regional. Hay una reestructuración del poder y que apunta a fortalecer el Estado regional en relación al Estado central. Eso tiene que ver con la organización del poder que vamos también a desarrollar. El cuarto tiene que ver con el Estado plurinacional, el reconocimiento de los pueblos indígenas en sus derechos políticos, territoriales, culturales y jurisdiccionales. También es un cambio porque no han habido reconocimiento constitucional y porque además es uno de los temas que ha generado más debate interno, esta idea de estos mitos de que se va a dividir Chile, de que como un Estado con distintas naciones, que la nación chilena se pierde, o sea, hay todo un tema que podemos hablar otra sesión sobre el tema si quieren, pero es un gran tema. Se preocupa de los grupos históricamente discriminados en el nuevo texto, particularmente mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores y con discapacidad. O sea, hay un elemento muy central, el tema de los derechos de las mujeres está particularmente enfatizado en esta Constitución y si se llega a aprobar sería un cambio de paradigma a nivel mundial. Por ejemplo, el establecimiento de la paridad como principio rector, que también vamos a abordar un poco más adelante, y finalmente el tema de la naturaleza. La protección de la naturaleza, los bienes comunes y el agua, que es un tema de una agenda que ha venido muy fuerte y que también ha estado en debates sociales y políticos en los últimos años. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista la nueva Constitución refleja las luchas sociales y políticas que venían desarrollándose en los últimos años, se materializan en este tipo de propuestas. Entonces, lo que quiero hacer es, como me pidieron, es focalizarme, me voy a focalizar en dos temas principales y eventualmente ustedes en las preguntas y respuestas pueden abrirlo a otros temas. Yo no soy experto en todos los temas, mi expertise ha venido más sobre sistemas de gobierno particularmente y reconocimiento de pueblos indígenas. Ese ha sido mi expertise en los últimos 5 años, pero puedo hablar algunos elementos adicionales ciertamente. Ya. Respecto del tema de los derechos sociales, como decía, si hay un elemento, un ADN de esta Constitución, tiene que ver con los derechos sociales y los cambios que se producen. Uno, desde el punto de vista cuantitativo, o sea, de la cantidad de derechos que se reconocen, claramente hay un cambio paradigmático. A mano izquierda lo que ustedes ven son la lista de los títulos de los derechos que se reconocen en la actual Constitución o en la Constitución del 80, y es solamente la lista de títulos. No es que el derecho a la salud sea idéntico al derecho a la salud de la propuesta, eso no es así, sino que es simplemente qué es lo que se menciona. Y lo que ven en lo que se menciona ya hay un cambio significativo. Es decir, en el derecho en términos de los derechos fundamentales, lo que se llama el artículo 19, se reconocen en la Constitución actual aproximadamente 20 derechos. En la nueva Constitución recoge esos derechos, pero agrega muchos nuevos. Entre otros, el derecho al agua, por ejemplo, como un derecho humano, alimentación, el derecho a la vivienda, como un derecho a una vivienda digna y adecuada. Hay innovaciones bien importantes como el derecho de los animales a que no sean maltratados, derecho a los cuidados y al cuidado, al trabajo doméstico, que el Estado reconozca y desarrolle políticas públicas sobre el trabajo doméstico, por ejemplo, bastante innovador en relación a lo que teníamos.
los derechos de los niños, todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, pueblos indígenas, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, muerte digna también, derecho también el reconocimiento de las cooperativas, por ejemplo, son elementos novedosos que están en la Constitución. Por lo tanto, es una Constitución que desde el punto de vista de la cantidad de derechos se abre a una nueva agenda. Ahora, la segunda dimensión tiene que ver desde el punto de vista de los derechos sociales en particular, que es lo que me invitaron también acá particularmente a explorar. Desde ese punto de vista tenemos que ver tres dimensiones y después les voy a dar algunos ejemplos. Primero, la Constitución o la propuesta, el texto de Constitución, tienen que leerlo del siguiente modo. Primero, en el primer acápite o en cada uno de los derechos, se reconoce el derecho, por ejemplo, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la salud, el derecho de la seguridad social, etc. Y después se materializa a través de que el Estado tiene que desarrollar ciertas acciones. Una defensoría de la niñez, un sistema nacional de salud, un sistema nacional de cuidados, un sistema nacional de educación. Y por lo tanto, hay una materialización de esos derechos en una serie de instancias o instituciones que van a hacer carne este derecho. Y esto es bien importante porque además del reconocimiento de los derechos, derecho a la vivienda, derecho a la salud, etcétera, 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 hay dos formas de protección y hay dos límites. Y yo creo que es importante porque esto va a ser el debate futuro sobre los derechos sociales y que seguramente ustedes conocen o están familiarizados. Desde el punto de vista de la protección, en la Constitución, en la nueva Constitución, se establece la tutela de derechos, es decir, la posibilidad que la ciudadanía pueda reclamar por sus derechos ante las Cortes, ante el Poder Judicial, lo que se llama la exigibilidad de derechos, a partir de recursos de protección. Por lo tanto, hay una lógica en donde cómo se hace exigible este derecho de los derechos fundamentales a partir de la tutela de derechos. O sea, yo como ciudadano, si es que estoy siendo vulnerado en un derecho a la salud, a la vivienda, etcétera, se me impide el goce de ese derecho, yo puedo apelar ante las Cortes. Esa es una forma de materializar la protección. Y la segunda tiene que ver con la existencia o la creación de defensorías, que ustedes seguramente conocen en Europa, las defensorías del pueblo, los ombudsman, que son una tradición en donde está una institución autónoma que va a intermediar entre aquellos que no tienen la posibilidad de demandar derechos y la justicia o el Estado, y por lo tanto es un órgano que difunde, que promueve, pero que también defiende a aquellos que no tienen ni los recursos ni el tiempo para hacer este tipo de reclamaciones ante la justicia. Se crea la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez y la Defensoría de la Naturaleza como órganos autónomos de carácter constitucional. Y por lo tanto, dos mecanismos para la protección. Ahora, hay también dos límites del Estado. Uno, la progresividad, es decir, que se le establece como principio la idea de que el Estado debe progresivamente avanzar en esos derechos, por lo tanto, tiene que priorizar, si es que tiene escasos recursos, entre los sectores más vulnerables, por ejemplo, en vivienda, focalizarse en los sectores que más lo necesitan, etc. Y el segundo tiene que ver con la responsabilidad fiscal que se establece como principio constitucional. Es decir, una norma que es la ley de responsabilidad fiscal, que es una ley hoy día en Chile, que establece que Chile tiene que establecer un equilibrio entre ingresos y gastos y que no puede endeudarse de sobremanera, se establece como principio constitucional, cosa que antes no existía,
Y por lo tanto, lo que muy probablemente vamos a ver es que se constitucionalizan más derechos, se establecen estos límites y por lo tanto va a haber un choque, que es habitual en las democracias, entre la exigibilidad de derechos, yo quiero más salud, vivienda, pensiones, y los límites que tiene el Estado para garantizar esos derechos. Y por lo tanto, el debate político va a ser sobre quién paga la cuenta, es decir, quién paga por los derechos, es decir, el debate de los impuestos. Y por lo tanto, Chile ya viene discutiendo eso y hoy día lo que se hace con la Constitución es constitucionalizar este debate y establecer esta dinámica entre derechos garantizados y límites para el ejercicio de derechos que tienen que ver con los recursos que tú puedes disponer para efectivamente generar esos derechos. Acá está la Constitución actual respecto de la tutela de derechos. Hoy día el texto constitucional lo que hace respecto de los derechos fundamentales es que solo algunos son judiciables, ¿ya? Por ejemplo, la sindicalización, la libertad de enseñanza, a elegir un sistema de salud. No todos son materia de garantía constitucional. En el caso de la propuesta, todos los derechos fundamentales serían posibles, tienen la posibilidad de una tutela de derechos. Por lo tanto, todos son objeto de recursos de protección. Eso te aumenta la presión sobre el sistema de justicia, obviamente, respecto del tema. Pero obviamente eso genera una dinámica que es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, donde hay una judicialización de los derechos y a partir de esa lógica se van haciendo más extensible, más amplio la protección de derechos, ¿ya? Miremos un par de derechos sociales y después pasamos al debate sobre la organización del poder. Respecto de, por ejemplo, el derecho a la salud. Voy a hacerlo más fácil comparando el texto actual con la propuesta de nueva Constitución. ¿Qué dice el texto actual de la Constitución? Y seguramente ustedes, si es que han vivido en Chile, no sé si han vivido y han gozado del sistema de salud chileno, lo han experimentado. Primero, establece la responsabilidad del Estado de determinadas acciones de salud, promoción, protección y recuperación de salud, y la rehabilitación del individuo. Y lo importante en el texto tiene que ver con que el Estado garantiza la ejecución de ciertas acciones de salud, sea que se presten mediante instituciones públicas o privadas. Y lo segundo que hace es que las personas pueden elegir si el sistema de salud que pueden acogerse. Entonces, eso es lo que se establece en la Constitución. Este acápite no ha cambiado desde el año 80, y es el fundamento de la actual estructura del sistema de salud chileno. Ese sistema de salud diferencia que tu 7% que cotizas puedas elegir entre el sector público, FONASA, o el sector privado, UNISAPRE. Y como eliges, la forma de concebir ese derecho, el derecho a la salud, en realidad es un contrato con un prestador privado, en el caso de la ISAPRE, en donde el contratante, la ISAPRE, te define las condiciones para el ejercicio de ese derecho. Y por lo tanto, de ahí se abrió todo un tema en la última década de la discriminación. Lo que tiene que ver con la discriminación asociada a las preexistencias, a ser una mujer que en edad fértil, por ejemplo, en donde se te cobra más caro. Las preexistencias es que llegas a un ISAPRE, tienes una enfermedad, te la excluyen de la protección de ese seguro de salud. Entonces, las condiciones del derecho a la salud se ve mermado por este contrato que es privado entre el individuo y la aseguradora. Por lo tanto, eso generó un debate, y el segundo elemento es que aunque tú puedas elegir,
La elección depende de la cantidad de dinero que tú tengas. Si no tienes recursos, no puedes elegir, te tienes que ir al sector público. Y por lo tanto, la elección es, entre comillas, determinada por si tienes recursos o no. Y por lo tanto, el 20% hoy día puede elegir y el 80% no puede elegir. Bueno, la propuesta, y para que vean un poco, este texto es el aprobado por, en el borrador. Yo creo que la fase de armonización prácticamente no lo va a cambiar. Primero, se establece el derecho a la salud, se agrega que es la dimensión física y mental. Y ahí, obviamente, abre la puerta para que el Estado asuma responsabilidades respecto de la protección del derecho a la salud mental, que es muy deficitaria en el caso de Chile y que se vio patente y hoy día la estamos viviendo en la pospandemia, que no es tan post, seguimos en la pandemia. Segundo, en el segundo párrafo se establece el Sistema Nacional de Salud, y fíjense ustedes, el Sistema Nacional de Salud se señala que podrá estar integrado por el sector público y privado, es decir, reconoce al sector privado y que la ley determinará los requisitos de los prestadores privados para integrarse al sistema. Es decir, se reconoce al sector privado, se habla de un sistema nacional universal e integrado, es decir, que integra, y eso se da porque es evidente que en la pandemia, por ejemplo, trabajaron ambos sistemas y eran necesarios el privado y el público para atender ciertas emergencias. Ahora, lo interesante o lo novedoso de este texto es el último párrafo de cómo se financiará. Dice, la ley podrá establecer el cobro de cotizaciones a empleadores y trabajadores, aparte de las rentas sociales. Por lo tanto, deja al legislativo que defina cómo se va a financiar. Dice, podrá establecer. Por lo tanto, es el legislador el que va a tener que definir, es decir, el futuro Congreso, o este Congreso, o el que venga, va a tener que definir la forma en que se definen esos elementos. Y en segundo lugar dice, la ley determinará, estoy acá, determinará el encargado de la administración, la ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a avanzar, de acuerdo a este texto, si es que se aprueba la nueva Constitución, vamos a avanzar hacia un sistema integrado, universal, donde mi cotización va a ir todo a un fondo administrado públicamente, ¿ya? Y si usted quiere adicionalmente pagar seguros, los paga adicional de acuerdo a sus ingresos. Es decir, esa es la lógica, avanzar hacia un sistema público, universal y solidario e integrado de salud, con prestadores privados, pero que operan en base a seguros complementarios o ese tipo de estructura. Es decir, estamos avanzando, si es que se aprueba la nueva Constitución, a una fórmula que es el típico estado de bienestar con un estado más robusto en materia de salud. Respecto de la seguridad social, es decir, el sistema de seguridad social, se garantiza el derecho de las personas a la seguridad social, se establece un sistema público de seguridad social que protege en caso de enfermedad, invalidez, vejez, discapacidad, desempleo, entre otros, es decir, se mira la seguridad social no solo como las pensiones, sino que un conjunto, situaciones de crisis. ¿Cómo se financia? Con cotizaciones de los trabajadores, empleadores y por las rentas generales, y esos recursos no podrán ser usados para otros fines.
Es decir, acá, a diferencia del otro, en donde el debate sobre el financiamiento se le deja al legislador, en este caso, respecto del sistema de pensiones, se establece que se avanza en términos de que se estructura un financiamiento que tiene que ser mixto, de trabajadores, empleadores y de rentas generales. ¿Dice algo sobre las AFP? No, no dice nada. Por lo tanto, va a quedar en materia de ley cómo se configure ese sistema de seguridad social. No se mencionan las AFP. Acá está el texto, si quieren después lo pueden mirar. Respecto de un tercer derecho que tiene que ver con la vivienda. Como ustedes saben, o no sé si saben, pero en la Constitución actual no habla de la vivienda, no habla nada, el derecho a la vivienda no aparece como un derecho constitucional, aunque sí Chile ha firmado tratados internacionales y por esa vía se ha reconocido el derecho a la vivienda. El texto propuesto se establece que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. Se señala que el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para considerar el derecho a la vivienda, considerando la habitabilidad, el equipamiento, la accesibilidad y los servicios, y además debe establecer medidas para impedir la especulación. Acá hay dos elementos que es muy similar a la Constitución portuguesa, que es quizás la que más se parece en el ámbito del derecho a la vivienda, y es lo siguiente, que en el caso de Chile, por una parte el texto, la propuesta constitucional, lo que hace es delimitar un mandato al Estado. Usted tiene que generar condiciones para generar acceso y garantizar el derecho a la vivienda bajo ciertas condiciones, habitabilidad, equipamiento, accesibilidad. Pero además se hace cargo de un segundo elemento que es el uso de suelo, porque ese es el gran problema en Chile. Como el mercado de los suelos está más desregulado, lo que sucede es que la vivienda social al final termina en los márgenes urbanos, porque es más barata. El terreno es más barato, por lo tanto provoca segregación. Lo que se plantea en este texto constitucional es que el Estado va a tener que tener una política, y se dice, el Estado administrará un sistema integrado de suelos públicos. Es decir, va a tener que tener una política sobre uso de suelo, lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Y esto tendrá facultades para dar prioridad de uso, gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social, así como adquirir terrenos privados conforme a la ley. Es decir, se está pensando en una lógica más integrada de la lógica del terreno y la vivienda social, cosa que es novedosa en términos del constitucionalismo. Hay pocas constituciones que hablen del debate del uso suelo y además es muy contingente a lo que pasa hoy día en muchos países como Alemania, por ejemplo, en donde el tema de la ciudad, la segmentación social generó todas estas dinámicas de la intervención del Estado sobre el tema. Y finalmente, yo creo que otro cambio en derechos sociales que es muy significativo tiene que ver con derechos laborales. Se establece el derecho a huelga, a sindicación y negociación colectiva. En esta materia el cambio es sideral. Recuerden ustedes que en la Constitución actual el derecho a huelga no está consagrado, lo que está consagrado es quienes no pueden ir a la huelga. En la Constitución actual se señala que quienes no pueden ir a la huelga son el sector público y sectores críticos o sensibles. Eso es lo único que se dice sobre huelga. En la propuesta de Constitución se establece el derecho a la huelga como un derecho de los trabajadores y trabajadoras, se establece el derecho a la sindicación, cosa que sí aparece en la Constitución actual,
y se establece el derecho a la negociación colectiva. ¿Cuáles son otros cambios que se establecen en esta materia? Que los trabajadores del sector público y privado puedan sindicalizarse. Hoy día los trabajadores del sector público no pueden sindicalizarse. Y la otra diferencia tiene que ver con la negociación colectiva ramal, es decir, por rubros productivos, para fortalecer el poder negociador de los sindicatos en relación a empleadores. En la Constitución actual solo pueden negociar los trabajadores con la empresa. La negociación ramal o por rubros, por ejemplo el retail u otros rubros, no está permitido. De hecho, el Tribunal Constitucional lo rechazó por inconstitucional, una propuesta que hizo Bachelet en su tiempo, y por lo tanto acá se establece la idea de la negociación colectiva ramal. Y finalmente, algo que no menciono acá, en la Constitución actual, a los líderes sindicales se les prohíbe la participación en partidos políticos, cosa que se elimina en la Constitución, en la propuesta de Constitución. Entonces, desde el punto de vista de los derechos laborales, la propuesta de nueva Constitución realmente es un cambio bien significativo. Hay una, en relación, voy a hablar muy brevemente sobre el tema de buen gobierno. Hay dos, o sea, hay tres elementos. Uno, la prohibición para que los encargos públicos de elección popular, las personas condenadas no puedan competir, o sea, les crea prohibido aquellos crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y aquellos vinculados a corrupción, y todos los que determine la ley, dice el texto. Segundo, establece la posibilidad que el Ministerio Público, la Fiscalía, puede investigar delitos que atenten contra la probidad, cosa que hoy día no pueden hacer. Hoy día la Fiscalía no puede actuar de mutuo propio. ¿Por qué? Porque tiene que recibir una denuncia del Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo. Entonces queda dependiente de un servicio el que puede iniciar investigaciones, y acá se señala que de mutuo propio puede iniciar investigaciones. Y lo tercero tiene que ver con la defensa del consumidor, en donde va a poder investigar, fiscalizar y sancionar. Ha habido bastante polémica que en el pasado el CERNAC, que se llama, que es el órgano de defensa de los consumidores, no ha podido hacer investigación ni sanción, y por lo tanto solo puede fiscalizar. Vamos al segundo gran ámbito del cual me invitaron a conversar, que tiene que ver con la organización del poder. Acá, como yo le había planteado, hay dos dimensiones, una respecto de la arquitectura del sistema político y una segunda sobre el poder de las regiones, que yo creo que son dos dimensiones relevantes a conversar. Hoy día la organización del poder en la Constitución actual están los tres poderes clásicos de Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial, los órganos autónomos, ¿cierto? Y el gobierno y administración interior. Órganos autónomos como la Contraloría, el CERVEL, el Banco Central, Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. Miremos qué es lo que cambia en la nueva Constitución. Y cambian estos elementos, lo que está con rojo. El primero, voy a partir por la izquierda, los mecanismos de democracia directa. Ahí lo que se establece son mecanismos para que la ciudadanía pueda activar y presionar al sistema político para que se discutan ciertas normas, lo que se llama iniciativas populares de ley, revocatoria de leyes, plebiscitos y referéndum, es decir, mecanismos, lo que se llama de abajo hacia arriba, que presionan al sistema político
para que se activen iniciativas. Ese es el primer cambio. Eso en la Constitución actual es muy débil y se genera como un instrumento de participación política social. El segundo gran cambio tiene que ver con órganos autónomos, que está aquí a la derecha. Ya les hablé de las defensorías del pueblo, de la niñez, de la naturaleza, pero además la Corte, se crea una Corte Constitucional que reemplaza al Tribunal Constitucional. Es decir, a nivel de órganos autónomos, se limita el poder del Tribunal Constitucional. Hoy día tiene muchos poderes, si quieren hablamos eso, de qué poderes son, etcétera, y se cambian levemente lo que tiene que ver con la designación de integrantes, particularmente las características que tienen que tener las personas que son parte de la Corte Constitucional. Básicamente es una institución que va a tener poderes más limitados. Hoy día el Tribunal Constitucional puede, por ejemplo, tener un control que se llama preventivo de la ley. Es decir, durante la discusión del Congreso, el Tribunal Constitucional para ver la constitucionalidad de un proyecto de ley. Eso se elimina y queda solo ex post, lo que se llama poder reactivo. Una vez que la ley está establecida, ahí mirar si es constitucional o no. Ese es como el principal cambio de esa Corte Constitucional. Y el principal cambio en la organización del poder tiene que ver con la Cámara de Diputados y el Senado, que es esto. A ver, se establece el sistema bicameral, ¿ya?, de 2 cámaras, con un presidente que va a tener menos atribuciones de las que tenía, va a tener un poco menos atribuciones, es decir, el poder va a estar más radicado en el Congreso y particularmente en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esa Cámara, hubo toda una discusión si unicameral o no, pero al final primó la idea de un bicameralismo que se llama asimétrico. ¿Por qué? Y vamos a ir comparando. Primero, ambas cámaras tienen el poder de representación. La Cámara de Diputados es representación proporcional en relación a la población. La Cámara de Regiones es, los asientos van a ser equivalentes a cada una de las regiones. Por lo tanto, aumenta el poder de las regiones en esa Cámara, a diferencia del Senado. En el Senado es, por ejemplo, proporcional también. Hay 5 senadores en Santiago y hay 2 en Aysén, porque tienen menos población. Ahora sería al menos 3 en Aysén y el mismo número en Santiago. Entonces, se equiparan los poderes. Ese va a ser un cambio. Segundo, la Cámara de Diputados retiene el poder de fiscalizar y es la Cámara de Regiones, al igual que el Senado, que juzga, que hace la veces de tribunal en el caso de acusaciones constitucionales contra ministros, presidentes, acuerdos, o por ejemplo miembros del tribunal, de la Corte Suprema. Entonces, tiene un poder relevante en la Cámara de Regiones de juzgar en acusaciones constitucionales. Y el tercero, que es donde está la asimetría en relación a la situación actual, es que la Cámara de Diputados es donde se inician todos los proyectos de ley, ¿ya? Y algunos son debatidos por la Cámara de las Regiones. Son 20 materias, 21 materias, que se llaman leyes de acuerdo regional, que incluyen el presupuesto, los tributos, los gastos territoriales, todo lo que tenga que ver con las regiones, medio ambiente, salud, educación, vivienda, votaciones populares, y por lo tanto, en algunas materias sí o sí pasa por la Cámara de Regiones. Hoy día, la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado discuten todas las normas, lo que se llama
un bicameralismo espejo. Cada vez se discute en ambas cámaras todo el proyecto de ley. En cambio acá se reserva solo a algunas materias, que son estas 20 materias que les indiqué. Y en materia de nombramientos, en forma conjunta, ambas cámaras van a asumir todos los nombramientos de, no sé, la Contraloría, el Contralor, la Corte Constitucional y otros nombramientos. Y por lo tanto, a ver, ¿el peso de las regiones va a ser relevante? Sí, va a ser relevante en algunas materias, pero es asimétrico porque no en todas las materias. Yo creo que se logró una combinación de un equilibrio. Al principio tenía muy poquito poder la Cámara de Regiones y ahora está más balanceado ese poder. La pregunta ahí respecto del sistema político tiene que ver con la relación con el Ejecutivo. El presidente mantiene el poder del presupuesto, es decir, el presupuesto, si el Congreso no se lo aprueba, se aprueba la propuesta del Ejecutivo, por lo tanto, mantiene ese poder. El segundo poder que se reduce al Ejecutivo tiene que, o sea, el primero en realidad, tiene que ver con las iniciativas con concurrencia, es decir, lo que sucede es que el Ejecutivo ahora va a poder patrocinar iniciativas que impliquen gasto con parlamentarios. Eso no había sucedido. Hay todas las iniciativas que impliquen gasto son exclusivas del Ejecutivo y por lo tanto aquí los parlamentarios ganan algo de poder y por lo tanto la pregunta va a ser en el futuro cómo se equilibra ese poder entre un presidente y los parlamentarios que van a presionar, se supone, o teóricamente, por más gasto. Y finalmente, el otro cambio es la reducción de los quórum para aprobar leyes. Este es un tema que ha estado muy presente en el último tiempo y que básicamente lo que hace es reducir todos los quórum o los supraquórums, que son de 2/3 y 3/5, se reducen significativamente. Todavía está en el tema, el martes vamos a saber bien cómo va a quedar la estructura, pero lo que se está avanzando es que existan para reformas constitucionales un quórum de 4/7, es decir, de un 57% aproximadamente de las cámaras para hacer reformas constitucionales. Por lo tanto, ahí puede que cambie en relación a lo que dice aquí el texto. Pero básicamente los quórum de 2/3 y 3/5 van a ser reducidos significativamente, lo que otorga más flexibilidad para hacer reformas a la Constitución, al texto constitucional, y no tan difícil como sucedía anteriormente. Eso respecto de... Claudio, sí. Quería preguntar si todavía te quedaba mucha presentación para dar la posibilidad después de dar discusión. No, ahora estoy terminando. De acuerdo, muy bien. Quería mencionar un solo tema, porque ustedes viven en el extranjero, que tiene que ver con los derechos de ciudadanía para chilenos en el extranjero. Primero, se establece, bueno, el derecho en votar elecciones y se establece el derecho a sufragio que podrán votar en plebiscitos, en elecciones presidenciales y en elecciones de diputadas y diputados. Y se señala que para esto se constituirá un distrito especial en el exterior. La ley establecerá condiciones para ejercer ese derecho. Básicamente lo que está diciendo es que el Congreso deberá aprobar un distrito especial, es decir, tener un asiento, no sé si 1, 2, 3, para que los chilenos en el exterior tengan una representación parlamentaria. Eso sucede en España, en Ecuador y en otros países, y por lo tanto ese es una innovación que vamos a ver cómo en el futuro se va a materializar. Con eso cierro y abro a preguntas. Muchas gracias, Claudio, por la presentación y de haber hecho el esfuerzo de
sintetizar el tema, porque nos damos cuenta que son dos temáticas muy densas y muy presentes en la nueva Constitución, entonces entendemos que tiene que ser difícil de sintetizar e incluso priorizando lo más importante, pero creo que hemos sacado una gran cantidad de información de lo que nos han presentado y seguramente habrán muchas preguntas, muchas inquietudes. Entonces paso rápidamente la palabra a quien quiera intervenir para dar una opinión, para hacer alguna pregunta, una inquietud. Voy a pedir simplemente ser breve en las intervenciones para así dar la posibilidad de que el máximo de personas puedan intervenir. Sobre las dos temáticas, abro la discusión sobre las dos temáticas, derechos sociales y forma de gobierno. A ver, yo vi a Mario que está pidiendo la palabra. Sí, mira, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, a mí no me cabe ninguna duda que después que se apruebe la nueva constitución política, sin lugar a dudas, Chile va a dar una muestra mundial acerca de digamos, legislación progresista a futuro, ¿no es cierto? Y las intenciones de esta nueva constitución se va a ir materializando en la medida que se vaya legislando dentro de ese marco. Pero hay algo que, y aquí va la pregunta, y hay algo que a mí me tiene muy incómodo, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con los recursos naturales chilenos y algo que es más complicado todavía, el tema de la vulnerabilidad que tiene, que seguirá teniendo nuestro país por el hecho de haber celebrado convenios internacionales que lo deja hipotecado enormemente. Y eso no sé si ha inquietado a la Convención Constitucional. A ver si hay otra pregunta. Sí, te hay dos o tres preguntas. Claudio puede referirse a dos o tres preguntas, o si no hay otra por el momento, no veo a nadie que tome la palabra. A ver, aquí hay un, me parece, no sé cómo. No sé cómo. Tiene una pregunta. A ver, adelante. Tienes que poner el sonido. Sí, se escucha. ¿Me toca a mí primero? Sí, adelante. Perfecto. Hola, muchas gracias por la presentación, la encontré súper bien estructurada, ayuda mucho. Yo tengo una pregunta bien, no sé, tecnicista. Se cortó el audio. A ver, se cortó el audio. Yuta, se cortó el audio. Ahí se te escucha de nuevo. ¿Sí? Sí, repite por favor porque no se te escuchó. Sí, mi pregunta es si este nuevo equilibrio que se establece entre las dos cámaras del Parlamento, si esto alcanza para poder denominar al nuevo legislativo chileno como consociativo. Puede sonar muy tecnicista mi pregunta, pero me interesa. Bien, gracias. ¿Hay otra pregunta o empezamos con esas dos, Claudio? Te propongo, si te parece. Ya. Si no hay una pregunta escrita de Gloria. Perdón, sí. Bien. Sí, si quieres, Gloria, ¿la puedes leer o te quieres que la lea yo? Ya la puedo. Dice, en caso de aprobarse la Constitución, ¿qué poder tiene el Senado actual para desechar las nuevas propuestas? Ok. Ahí tenemos tres inquietudes ya. Que son, ya anoté, Roberto, te doy la palabra después de esta rueda. Y te doy la palabra, Roberto. Ya, Mario, respecto de recursos naturales, hay un acápite, y ahí en la presentación hay todo un acápite sobre recursos naturales y protección de los recursos naturales. Es clave por el modelo económico extractivista que tiene Chile. Hay lo que se llama un catálogo de protección a ciertos, lo que se llama bienes comunes naturales,
glaciares, bosque nativo, alta montaña, playas y una serie de la atmósfera, etcétera, y que se establece en la Constitución. En segundo lugar, se establecen ciertas limitaciones y lo que se llama la mitigación, la responsabilidad de mitigar el daño causado. Y en tercer lugar, se establecen prohibiciones para, particularmente la minería, para desarrollar emprendimientos mineros en sectores protegidos constitucionalmente. Por lo tanto, hay un catálogo de protección. Ahora, respecto de los tratados internacionales, o sea, la Constitución, o sea, el proceso constituyente no avanzó, o los constituyentes no avanzaron en, por ejemplo, erradicar o desahuciar tratados internacionales suscritos por Chile. Eso no se tocó. Lo que sí creo yo que hay un catálogo más interesante de protección de los recursos naturales. Y el segundo tema, que yo creo que es crítico, tiene que ver con el agua. Respecto del agua, se establece, es donde quizás más se avanza en materia de recursos naturales, al establecerse la inapropiabilidad del agua, se cambia el esquema de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, como existe hoy día en la Constitución, y se establece un esquema con una Agencia Nacional de Agua y con una estructura muy similar, me han contado, a la francesa, de consejos de cuencas, en donde cuencas hidrográficas que tienen que ser administradas de acuerdo a una ley futura, y que van a ser fundamentales para la administración del uso de las aguas. Y por lo tanto hay un esquema, hay un desarrollo constitucional más interesante, a mi juicio, en el caso de las aguas que en otras materias medioambientales. Sin embargo, creo que ya con lo que se avanza, creo que es bien significativo en relación a lo que existe. Lo que existe hoy día es el derecho, en el artículo 19, número 20 y tanto, sobre la contaminación medioambiental, y punto. Y por lo tanto es interesante el desarrollo que se hace. Yuta, respecto de la democracia consociativa, que sí, yo también he estudiado un poquito esa dimensión. De hecho, mi profesor guía trabajó, Jonathan Hatlin, en la lógica de la democracia consociativa en Colombia, en su tesis, y efectivamente yo creo que acá, en el caso de Chile, hubo un intento de discutir el cómo contribuir a generar condiciones para la formación de coaliciones en contexto de fragmentación. Yo creo que el esfuerzo de la Constitución no va a ser suficiente. Por ejemplo, no se abordó el tema más específico del sistema electoral. Se dejó a que la ley lo definiera, y el sistema electoral genera muchísimos incentivos para la formación de coaliciones. Toda esa parte no quedó en la Constitución, y por lo tanto queda a la futura ley el que se establezcan, por ejemplo, umbrales, por ejemplo, tipo de alianzas, como ese tipo de cosas. Todo eso no está en el texto constitucional. Y por lo tanto, lo único que hay es esta figura de mecanismos de proyectos de ley con concurrencia del Ejecutivo, que habla de la forma de articular ciertas coaliciones con un presidente. Ahora, si el presidente es débil, esa coalición del parlamentaria puede avasallar al Ejecutivo. Ahora, hay un elemento novedoso, que es que se permite la reelección consecutiva, y por lo tanto el incentivo si tú tienes un presidente que aspira a 8 años, a concertarse con ese presidente puede cambiar. Ese es un cambio de incentivos importante. Por lo tanto,
en materia de consociatividad no hay mucho desarrollo en la Constitución. Y lo más preocupante, yo como politólogo que me preocupa respecto a ese tema, es el nivel de fragmentación del sistema político chileno. O sea, estamos hoy día hablando de 20 partidos en el Congreso. Y eso es, para todo estándar o cualquier estándar, es muchísimo. Entonces, el nivel de fragmentación y el tiempo y los recursos que gasta el Ejecutivo en tratar de coordinar coaliciones es altísimo. Entonces, estamos en una crisis compleja. Yo creo que va a ser difícil que en el futuro inmediato se logre resolver ese tema sin una buena ley electoral que fije umbrales, que genere incentivos a la coordinación, etc. Por lo tanto, mi respuesta sería que no quedó bien resuelto, porque yo no sé si la Constitución es el espacio para resolverlo. Yo creo que es más la ley electoral, seguramente. Respecto de lo de Gloria, creo que es muy relevante lo que plantea, o sea, todas las preguntas son relevantes, respecto del Senado y la probabilidad de que puedan ser desechadas ciertas propuestas. ¿Qué es lo que se está trabajando ahora en las transitorias? De hecho, este tema que plantea Gloria ha sido clave en la semana anterior y esta semana. ¿Por qué? Porque originalmente, ¿qué es lo que se propuso? Se propuso que cualquier cambio de aquí al 2026, que es cuando se establece el nuevo Congreso, es decir, con el Congreso actual, cualquier reforma requería los 2/3, y se volvió a la lógica de los tercios. ¿Para qué? Para evitar que este Congreso, por mayoría simple, pudiese cambiar cualquier cambio a la Constitución nueva, ¿ya? A la nueva Constitución. Entonces, hubo un intento de aumentar, pero eso fue mal recibido. Dijeron, los 2/3 son herencia de Pinochet, etcétera, no queremos eso. ¿Y cuál fue el acuerdo? Que vamos a ver, este acuerdo tiene que refrendarse ahora el martes, el próximo martes. El acuerdo es que cualquier reforma requiera 4/7, es decir, el 58% más, en algunos casos, un referéndum, cosa de ponerle algunas trabas a la reforma. Es decir, no va a ser tan fácil reformar la Constitución. A mí me parece razonable. En general, la experiencia internacional lo que muestra es que, o comparada, es que sí se requiere cierto nivel para no estar cambiando constantemente la Constitución, por un poquito más elevado, pero no tanto como para hacer una Constitución inmodificable. Como 2/3 es mucho. Generalmente uno busca 3/5, 4/7, más, o mayoría simple, reforma constitucional, más un referéndum. Cosa de poner cierto nivel de legitimidad, construir esa legitimidad para las reformas constitucionales. Entonces, al final, yo creo que va a quedar con 4/7 para algunos artículos y 4/7 más referéndum para otros. ¿Cuáles otros? Derechos fundamentales y sistema político. Seguramente esos dos van a ser los pilares más sensibles a ser reformados. Eso respecto del Senado. Muy bien, gracias por las respuestas. Había notado la intervención de Roberto. Adelante, Roberto, y no veo a nadie más pidiendo la palabra. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Es un gusto saludarlos a todos, particularmente al profesor Fuentes, y agradecer la invitación que me hizo Mario para escuchar este taller que ha sido muy, muy instructivo, compañeros, ¿no? Les debo decir que yo traté de escuchar el proyecto constitucional que circula en audio. Son como 7 u 8 horas, ¿no? Así que nadie lo va a escuchar hasta el final. Por eso que este tipo de
talleres, de manera de difundir la idea, lo que significa la nueva constitución, es lo que nos va a hacer remontar, compañeros, la diferencia que tenemos para ganar el apruebo. Y por eso quiero felicitarlos por la actividad. Mi pregunta, profesor, es que yo no llegué al final, y no llegué al final del texto, en el audio. Y mi duda es, ¿está contemplada el mecanismo de asamblea constituyente para cambiar la constitución o reformarla? Gracias. A ver, ¿hay otra pregunta para ir juntando las preguntas? Yo tengo una pregunta. Hay una en el chat nuevamente. A ver, el chat, Gloria, que no se habla de las zonas de sacrificio. Gloria, ¿puedes precisar un poco esa pregunta? A ver. Sí, la puedo precisar, pero en el fondo hizo una pequeña mención cuando se habla de medio ambiente se habla de la naturaleza, pero resulta que las zonas de sacrificio se refieren a la intoxicación de los humanos, pero él hizo una referencia respecto a las empresas contaminantes, yo creo que se refiere a eso, ¿no? Ya, y la pregunta es, que no se tocaba el tema, se habla de la contaminación ambiental, no se habla de la contaminación ambiental, se habla de la naturaleza, de la protección del medio ambiente, pero no veía yo, no rescataba en la Constitución el tema de la contaminación ambiental para los seres humanos. Pero como hizo mención el profesor, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Ok, a ver, yo tengo una tercera inquietud que quería comunicar sobre sistema de gobierno, es que en la Constitución, en el borrador, se habla de varios, como decir, instancias de poderes autónomos, que no son necesariamente gobierno, parlamento, como por ejemplo el autogobierno de los pueblos originarios, que tendrían una cierta autonomía de poder, igualmente la autonomía de las regiones y de los gobiernos regionales, que también es algo relativamente nuevo en la política chilena. Entonces, ¿cómo estos poderes o estas autonomías se van a integrar al sistema de gobierno en Chile, que parece muy complejo, considerando que este tipo de autonomía no existía en el funcionamiento político en Chile hasta ahora? Súper. Muy Ya, bien, va con esa parte. Oye, pregunta súper interesante y que dan para estar horas hablando, así que voy a tratar de ser bien acotado. Oye, ahí les dejé, acaba la convención ayer de sacar una guía, pensando en lo que planteaba Roberto, y les dejo una guía práctica del borrador, una guía más resumida del texto, que lo emitió la convención, por si acaso. Por si les interesa, se los dejé en el chat. Respecto de Roberto, o sea, ¿qué mecanismos de reemplazo constitucional? Hay dos mecanismos, uno para reformar la Constitución, la futura Constitución, y otras para reemplazarla. Y efectivamente está el mecanismo contemplado de una asamblea constituyente y que puede ser por acuerdo político, y ahí requiere, creo que como un acuerdo sustantivo, no me acuerdo si eran 2/3 o algo así, para cambiar la Constitución, o por iniciativa popular de cambio constitucional, de asamblea constituyente. Entonces también puede ser de abajo hacia arriba también, y por lo tanto está contemplada esa posibilidad en la Constitución. Las constituciones modernas están incluyendo esos mecanismos de reemplazo, lo incluyen dentro de la Constitución. Entonces la respuesta es afirmativo, sí, existe esa posibilidad. Gloria, sobre zonas de sacrificio. Efectivamente, lo que aparece en la Constitución, no aparece mención explícita al tema, pero sí varias normas asociadas a contaminación medioambiental y a el rol del Estado en la contaminación. Y a distinto nivel, además. Por ejemplo, a nivel nacional, generar políticas vinculadas a la contaminación atmosférica o para el control de la contaminación atmosférica. A nivel regional,
establecer planes de descontaminación, por ejemplo, sería a nivel regional de las regiones, y a nivel comunal también se establecen responsabilidades para el municipio de tener políticas asociadas a temas de descontaminación. Por lo tanto, sí aparece estructurado varias responsabilidades sobre el tema, sobre contaminación atmosférica. O sea, sobre todo tipo de contaminación en realidad. Y Héctor, autonomía, ese capítulo, un gran capítulo. A ver, se establecen autonomías regionales, autonomías municipales, autonomías indígenas territoriales y territorios especiales. Esas son las categorías que se establecen. Ya existe la comuna autónoma que existe como hoy día, y de hecho fue uno de los temas más aprobados por la constituyente, que exista la comuna autónoma, que es un ente de derecho público, con patrimonio, o sea, la lógica de del municipalismo fue muy transversal y muy apoyado. Segundo lugar, la autonomía regional, que tiene que ver con entregarle atribuciones. Por ejemplo, hoy día, y aquellos que viven en España, creo que acá había un par de gente que vive en España, hoy día la autonomía, el gobernador que es electo, tiene a una figura que es el delegado presidencial, que es el delegado del presidente, entonces la elección del gobernador va aparejada con un delegado presidencial que retiene ciertos poderes del nivel central. Gobierno, por ejemplo, retiene todo lo que tiene que ver con algunos ministerios y cómo funcionan regionalmente los que se llaman los CEREMI, las Secretarías Ministeriales Regionales. Entonces eso se mantiene desde el centro. Bueno, lo que se propone es eliminar esa figura, que genere solo el gobierno regional y que los ministerios tengan que coordinarse con el gobierno regional para efectivamente descentralizar las funciones de los ministerios, ¿ya? Y que sea una descentralización efectiva. Entonces se aumenta el poder de las regiones. Por ejemplo, podrían establecer empresas públicas regionales, pueden las asambleas regionales que reemplazan a los consejos regionales que hoy existen, las asambleas pueden proponer iniciativas de ley a la Cámara de las Regiones, a nivel nacional. Entonces son más activas respecto de las regiones. Y además se establece un consejo de gobernadores a nivel regional. Respecto de las autonomías territoriales indígenas, que sería el tercer nivel, lo que se dice es que una ley tiene que regular los ámbitos de exclusiva funcionamiento de esas autonomías. Por lo tanto, hay que esperar que una ley defina cuál va a ser la arquitectura de esa autonomía y el procedimiento para que los pueblos indígenas puedan solicitar esas autonomías. Yo pienso que va en la línea de lo que son las autonomías, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en donde hay dimensiones de una autonomía territorial, en donde hay ciertas funciones, por ejemplo, educación, salud, gobierno regional, que funciona autónomamente ciertos tributos, y otros elementos que no, por ejemplo, seguridad ciudadana. De hecho, en la Constitución, la función de orden y seguridad queda exclusivamente radicado en la policía, y no podría existir una policía ni regional, ni municipal, ni autonómica de las autonomías indígenas. Y por lo tanto, esa configuración de cómo se va a materializar esa autonomía va a tener que crearse en una ley. Todavía no está creada la idea, no es como la Constitución colombiana, por ejemplo, del 91, creó una provincia autónoma y le dio funciones. Eso no pasó en esta Constitución. Dice,
La ley va a definir cuáles son las atribuciones exclusivas de esa autonomía, salvo en un caso, que es el territorio especial de Rapa Nui y de Juan Fernández. Ahí, y curiosamente, con votos de la derecha, eso es lo más paradójico de toda de esta historia, es que el 70 y tanto % de la derecha votó a favor de la autonomía especial Rapa Nui. Ellos ya tienen un tratado de 1870 y tanto, ya tienen una experiencia de administración de, por ejemplo, los bosques, la zona de la isla, pero claro, están en una isla que no tiene ni minería ni recursos forestales, por lo tanto está bien lejos del continente. Yo creo que mientras más se acerca al continente, menos de acuerdo hay con autonomía, porque está cruzado por un debate de recursos naturales. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cuentos? Entonces, se permitió la autonomía territorial como territorio especial, y que implica la administración autónoma de esa isla, y que ya ha estado en ese camino, en ese proceso. Eso es lo que podría... Muy bien, gracias, gracias. Vamos a hacer una última rueda de preguntas, puesto que estamos acercándonos al final de la hora que nos habíamos atribuido. Antes de pasar a esta rueda, me gustaría decirle a las personas que no están directamente en contacto con nosotros, que desean seguir recibiendo nuestras noticias, o incluso hacer parte de los grupos de trabajo que muchas veces trabajan sobre WhatsApp o sobre las redes, que dejen sus datos en el chat. Las personas que no conocemos, que dejen sus datos, y así lo podemos después incorporar en grupos de trabajo, incorporar la información, el resto de las actividades que vamos a organizar en el cuadro de esta campaña. A ver, doy la palabra por si hay todavía alguna pregunta. Si o alguna inquietud, alguna opinión. La verdad es que al final nos focalizamos sobre todo el sistema de gobierno, ¿no? Porque yo creo que fue el último tema, y por eso nos focalizamos en eso y dejamos un poquito de lado la problemática de los derechos sociales, que me parece que fue muy claramente presentado, y quizás por eso hay menos preguntas sobre eso en ese terreno. A ver, veo que Mario está levantando la mano. No, soy yo, Ricardo. Ricardo está adelante. Ricardo, sí, adelante. Es sobre lo último que habló el profesor, sobre la nacionalidad y la ciudadanía, es decir, tanto para nosotros como para los inmigrantes, si eso cambia mucho. El antiguo concepto de nacionalidad es el origen y la ciudadanía es la especie. Algo sobre eso me interesaría saber. Bien, si no hay otra pregunta, Claudio, te doy la palabra. Sobre nacionalidad, lo que ha cambiado en nacionalidad y ciudadanía. Sí, mira, respecto de nacionalidad y ciudadanía no hay muchos cambios, se mantiene la misma lógica de que uno es chileno por padres, o sea, jus sanguinis, o por haber nacido en el territorio, jus solis, y por lo tanto se mantiene. El único cambio es respecto de inmigrantes que llegan a Chile, refugiados, que se les reconoce el derecho al refugio, al asilo. Lo que otro que cambia tiene que ver con el vínculo de chilenos en el exterior. Y respecto de eso, bueno, el establecer un distrito especial, vamos a ver cuándo se establece, qué ley va a definir eso, es algo bastante innovador, pocas democracias lo tienen. Y lo otro es que se establece, que creo que no estaba en la Constitución, es que en situaciones humanitarias, de crisis humanitarias, el derecho de los chilenos en el exterior a pedir voluntariamente el ser ¿cómo se dice? Que vengan a Chile, básicamente. Entonces, esos son los elementos que están en la Constitución respecto del tema, y en términos de ciudadanía y nacionalidad yo no he visto, no he profundizado, pero por lo que vi no hay muchos cambios sustantivos. Ahora, hay un cambio importante para los chilenos en el exterior, el hecho de que en la Constitución actual los niños que nacen afuera
adquieren nacionalidad con un criterio de avecindamiento en Chile, tienen que avecindarse un año para poder obtener nacionalidad chilena, y la nueva Constitución dice que solamente por el hecho de tener padres chilenos pueden ya obtener la nacionalidad chilena. Que era una. Pero eso no fue materia de una reforma de ley, ¿no? O sea, Gloria creo que lo sabe. Estamos confundiendo el problema de nacionalidad con ciudadanía. Los hijos y actualmente hasta los nietos de padres chilenos o abuelos chilenos pueden obtener su nacionalidad, no así la ciudadanía. Ese es el problema, el que exige un año de avecindamiento. O sea, los chicos tienen pasaporte actualmente, pero no tienen derecho a votar si no han pasado un año en el territorio, que puede ser determinado un año completo o por la PDI en la entrada de Chile, sumando los días, si es que se logra obtener ese dato. Entonces, lo que nosotros queremos es que se junte nacionalidad con ciudadanía automáticamente, el derecho al avecindamiento que vuelve. Y eso es lo que aparece en el borrador de la Constitución, es decir, que la ciudadanía sería automática. Automática, efectivamente. A ver, me parece que hubo alguien que pidió la palabra, a ver, una persona que se... José, ¿no? José, me parece, ¿o me equivoco? Sí. Adelante, José. Justo para volver sobre lo que se habló, que Héctor mismo preguntó sobre lo que es el tema delicado y muy, diría yo, candente, que es el Estado plurinacional y el derecho a la libre determinación. Cuando dice que hay leyes que tienen que ser aún creadas, pero Chile ya ratificó los tratados internacionales que reconocen a los pueblos originarios con sujetos de derecho a la libre determinación. Eso debería ser integrado y finalmente aplicado, porque el derecho ya está. No, totalmente. O sea, efectivamente lo que hace el texto constitucional, la propuesta, es tomar la experiencia de la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y el Convenio 169 y aplicarlos en la Constitución. Por lo tanto, efectivamente, Chile firmó el tratado en el 2008, el Convenio 169, y lo que pasa es que no se ha implementado. O sea, se ha implementado parcialmente la consulta y otros elementos, pero efectivamente el derecho de autodeterminación no se ha consagrado en políticas y leyes asociadas al tema. Por lo tanto, lo que hace la Constitución, la propuesta, el borrador, es decir, dado que se reconoce el derecho de autodeterminación y de autogobierno de los pueblos, la ley establecerá los aspectos específicos para las atribuciones exclusivas que tendrán autonomías y los mecanismos mediante el cual los pueblos van a poder solicitar esa declaración de autonomías. Eso es lo que hace el texto. Muy bien, gracias. A ver, Mario, me parece que estabas pidiendo la palabra. No, la verdad que si no había más preguntas, delante lo había pedido, si no había más preguntas, quería aprovechar para agradecer al profesor Claudio Fuentes su voluntad y su calidad profesional para haberse tomado este tiempo de informarnos. Eso. Sí, ok. Muchas gracias, Mario. Yo creo que vamos a aprovechar tu opinión para ir clausurando la actividad, puesto que para respetar los tiempos me parece que habíamos prometido terminar alrededor de esta hora. Efectivamente, confirmar el agradecimiento por esta presentación, por esta información y por las explicaciones, puesto que son temas complejos, son muy densos, y que efectivamente hablarlo de esa manera es mucho más ameno y mucho más accesible que leer los textos en sí mismos, que es muy complicado, ¿no? Y es un poquito latoso porque son un lenguaje muy técnico en algunas veces. Entonces, muchas gracias por esta presentación. Esperamos mantener el contacto para seguir haciendo actividades en conjuntos. Decirles que vamos a continuar organizando talleres. Algunos van a ser presenciales,
otros van a ser mixtos, otros van a ser virtuales como estos. Estamos trabajando un taller como este sobre el tema de la plurinacionalidad, que ya ha salido ya en esta discusión, pero queremos hacer un taller exclusivamente sobre ese tema porque es una de las problemáticas más discutidas en el borrador y en la propuesta de constitución. Entonces estamos organizando el objetivo que tenemos es de organizar un debate con aportes de Chile, pero también con aportes de gente suiza acá, puesto que acá en Suiza tenemos una cierta experiencia de plurinacionalidad, y queremos que también los suizos aporten su opinión al respecto, así que estamos tratando de organizar un debate en ese sentido. Esa sería una de las próximas actividades, pero tenemos varias ideas que queremos ir desarrollando poco a poco, y como le decía anteriormente, si quiere hacer parte de este grupo del trabajo que estamos realizando, deje sus datos, ya he visto ya que hay varios datos, así que lo vamos a ir incorporando de una u otra manera a nuestro trabajo que queremos que sea a nivel nacional y suizo. ¿Hay algún mensaje más que quieren transmitir? Solo dar las gracias al profesor por... Claro, gracias y un aplauso, yo creo. ¿Salió un aplauso de ahí? ¡Ay, ay, 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 ay! Muchas gracias, Claudio. Y como decía, que abordamos el contexto, realmente yo recomiendo ir a buscar el material que Contexto publica en su sitio. Tienen también un grupo WhatsApp donde uno se puede abonar y recibir directamente los materiales. Claudio él mismo hace algunas explicaciones por video de 1 minuto que son muy, muy claras y precisas. Así que recomiendo realmente ir a ver el trabajo que realiza esta plataforma, que puede servir mucho para nuestra campaña. Muy bien, sí, una última cosa, si podemos sacarnos una imagen final de nuestro curso para que queden los archivos a ver, un momentito. Aquí va. Pongan buena cara y así las personas que si pueden todos poner su imagen para que salgan en el... Muy bien. Ahí estamos todos. Bueno, con esto clausuramos entonces este primer taller y espero que sigamos haciendo varios más. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias. Muy buenas noches. Y hasta la próxima actividad. Javier, ¿puedes dejar tus datos, Javier Prado? Sí, sí, los puse en el chat. Ah, no los vi. Es que se me cortó 3 veces. Ah. Pero si no, los vuelvo a anotar. Pero puse mi email. ¿Aló? Está y ahora lo veo, ahí lo veo. Lo anoto. Claudio, muchas gracias, y nuevamente muchas gracias a Consuelo por haber coordinado la actividad. Sí. Gracias a todo el mundo. De hecho, está en Barcelona ahora. Ah, está en Barcelona, obvio, no está muy lejos. Sí. Gracias, Un abrazo, gracias. Que estén bien, y gracias a ustedes. Gracias, Claudio. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias. A seguir trabajando por el apruebo. Sí. Chao, Roberto, muchas gracias por haber venido. No cortes todavía. Espérate un momentito. No corto, pero voy a cortar la grabación. Ahí corté la grabación. ¿Va a estar disponible?